Si ves el calendario, por 2 meses vamos a hablar de los retratos del siervo de Dios. Y quiero hacer una pequeña introducción a esos retratos y ver el primero de cómo Dios espera que seamos administradores sabios. Y eso está en el verso 1 y 2 de 2 Timoteo. Así que lo leemos. Ya que todos cantaron tantos, vamos a todos juntos a leer los 2 versículos, porque no sé, tenías ganas de cantar, ¿no? Yo también, pero no podemos. Por lo menos leamos, ¿está bien? En voz alta. Vamos, desde el verso 1 al 2, vamos. Tú pues, hijo mío, no, vamos a empezar de nuevo, no tomaron aire, sale desafinado, sino vamos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Oramos. Señor, con humildad, con humillación llegamos ante ti. Estamos tan necesitados de tu sublime gracia, Padre, y de tu maravillosa palabra. Señor, oramos para que ella nos hable, nos revele, nos enseñe, nos dé luz, nos exhorte, nos guíe, nos contriste y nos constriña. Y Señor, quebrantados ante ella podamos responder. Queremos responder en esta mañana a tu palabra, así que háblanos, nuestro corazón está abierto a, Señor, terminar esta mañana con decisiones transformadoras de la vida. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por 2 meses vamos a ver 7 retratos del siervo de Dios. Algunas ven más o menos. Lo cierto es que son ilustraciones muy gráficas que Pablo hace. Y como pequeña introducción para que sepas, estás parado leyendo la última carta del apóstol Pablo. Es como el testamento final de la vida. El martes les decía cuando empecé a dar 2 Timoteo que les hubiera dado un papel y le hubiera dicho: escribí tus últimas palabras, vas a morir. Estas son las últimas palabras de Pablo. Representan el resumen de toda una vida, porque lo que vos escribas ahí habla de lo que vos sos, lo que vos pensás, lo que creés. Y Pablo es notable, no pide por él, no pide abrigo, cuidados o salir de la cárcel. Él contempla la muerte con tanta seguridad y confianza. Lo único que está pidiendo es que venga Timoteo y algunos que él ama para tener este trato de afecto, porque tiene su lado humano, pero su preocupación es el progreso del Evangelio, y su preocupación terminando su vida es que el Evangelio siga siendo proclamado y que la iglesia siga siendo edificada. Y en esa preocupación el personaje número 1 en la mente y corazón de Pablo es Timoteo. Y Timoteo tiene todas las características que hemos hablado en estas semanas muchísimo del hombre menos adecuado para la tarea. Era joven, así que al ser joven tenía muchas dificultades porque estaba en una iglesia armada. En un momento le va a decir que trate a los ancianos como padres, o sea, estaba en una iglesia con gente más grande que él. Encima era un hombre tímido, un muchacho tímido. Cuando le dice que no tenga espíritu de cobardía, está recordándole que era un muchacho que se amedrentaba. Cuando acá en 2 Timoteo le da varios encargos, uno de ellos que repite en el capítulo 1 es no te avergüences. Así que él se avergonzaba y le costaba pensar en pagar el sufrimiento de proclamar el Evangelio. Tal vez pensó que si él proclamaba lo que Pablo que tomara un poco de vino por causa de su estómago, tenía úlcera, tenía nervios. Era un muchacho, como todo muchacho, apurado, porque dice: no impongas con ligereza las manos a alguno, así que había dejado en el liderazgo personas no adecuadas por apuro. Y continuamente la imagen es de un muchacho que no da para la tarea, no da para la medida. Estaba en la ciudad más pecaminosa y más popular, más llena de población, Éfeso. Estaba en una ciudad muy complicada, donde el pecado era, tal vez hablamos de la ciudad del pecado en este mundo y pensamos en Las Vegas. Estaba en un lugar muy difícil.
donde el pecado corría libremente y encima las falsas enseñanzas habían invadido la iglesia. Así que no solo tenía que combatir con el pecado afuera, con las luchas personales, porque hay mucho de él cuando dice huye de las pasiones juveniles, hablando de que él también tenía sus tentaciones, tenía que luchar con la falsa enseñanza que se había metido. Y estaba como responsable de seguir la sombra de un gigante como era Pablo. Así que eran demasiadas cosas. Y Pablo tiene una gracia única a través de la primera carta y en esta especialmente segunda para exhortarlo y animarlo y darle consuelo y confianza y darle responsabilidades y decirle que la tarea que tiene que hacer. Es un equilibrio único, es un equilibrio que no es nuestro tema, pero la relación que generó para poder exhortarlo y reprenderlo y a su vez animarle y confiarle. Es una gran escuela. Si alguien quiere saber tratar a las personas, debería leer 1 y 2 Timoteo. Si alguien quiere saber tratar a un cónyuge o a los hijos o a las personas a las cuales uno sirve, deberíamos leer estos libros, porque hay una relación única. Así que él le da varios encargos en este libro, el encargo de no avergonzarse, ya lo dijimos, y aquí va a hablarle del encargo de confiar y depender de la gracia de Dios. Y en este capítulo 2 va a retratar con una forma muy gráfica 7 cuadros para que tengas idea de lo que alguien que quiere servir a Dios es. Así que se pone a ilustrarle y le dice, sos un soldado, deberías ser un soldado, eso es el domingo que viene lo vamos a ver, Daniel lo va a explicar. Serás un atleta, es otro tema, serás un obrero, y cada uno es una imagen clara de lo que va a venir y de lo que debería ser. Yo quiero un poco ampliar e ir más allá de lo que es este mensaje para líderes y para gente que sirve al Señor y buscar la aplicación aún y extenderla a cada una de sus vidas, de nuestras familias y de nuestras vidas personales y ser un poco más amplio, que estos 7 conceptos no solo se metan en la idea de servir al Señor, sino en nuestra propia vida. El primer concepto es ser un administrador sabio. Un administrador era una persona que había recibido algo que tenía que administrar, no era suyo y que tenía que dar. En la antigüedad la palabra que se usaba en griego era oikónomo, que después salió la palabra ecónomo. El mayordomo del Antiguo Testamento, que José tomó ese lugar en la casa de Potifar, no era un hombre que tenía una bandeja y un chaleco a rayas y servía un jugo. El mayordomo era un hombre que recibía el dinero, llevaba las cuentas, compraba la comida y administraba los alimentos de la casa y todos los bienes. Así que Pablo toma esta imagen y nos recuerda que nosotros hemos recibido cosas que no son nuestras y debemos compartir y dar a otras personas. Y nos coloca en este lugar donde lo coloca a Timoteo, le dice, has recibido algo muy valioso y vas a tener que compartirlo con otros. Y para hacerlo vas a tener que ser un administrador sabio. Y hay 6 lecciones ahí rápidas que quisiera llevarles en estos 2 versículos. En primer lugar, la lección de la perseverancia. Si observás el verso 1 dice, tú pues. Tal vez deberías tener el lápiz que escribís para subrayar el verso 3, donde también dice tú pues. Podrías seguir y mirar un poquito más adelante, y en el capítulo 3, verso 10, dice pero tú, siempre es la misma expresión. En el capítulo 3, verso 14 dice, pero persiste tú. Y en el capítulo 4, verso 15, vuelve a repetir, verso 5, pero tú. Ese tú pues, pero tú, es un énfasis muy claro que está marcando una diferencia. Dice, hay mucha gente, vos vas a ser diferente. Hay muchas personas, tu diferencia es que vas a perseverar. La idea es ir contra todo e ir a pesar de todo, sin detenerte, perseverando. Así que le va a hablar de un mundo en decadencia, de falsa enseñanza, de frialdad espiritual y va a decir, vos vas a ser perseverante. Tú pues, va, dale, seguí una y otra vez. La primera lección para ser un administrador sabio es que tenemos que ser perseverantes. Cualquier cosa que quieras en la vida va a tener que ser con perseverancia. Algunos lamentablemente lo saben solamente en el terreno laboral. Es bueno, les ayuda a saber que lo que tienen es porque han trabajado día y noche, con mucho esfuerzo, una y otra, meses y años para lograr el bienestar económico.
Lo que pasa que en otras áreas de la vida el matrimonio es perseverancia. La relación con las personas es perseverancia, las relaciones familiares son perseverancia. A propósito, si hay algo que nos asusta mucho a mi esposa y a mí es que muchos matrimonios abandonan muy rápido, no están dispuestos a perseverar, tiran la toalla enseguida, no están dispuestos a proseguir. Es notable que el Salmo dice, irá andando y sembrando el que lleva la preciosa semilla. Andando, no puede ser detenido. Tiene que seguir. Y tiene que seguir sembrando, pero la idea es que lo hará con lágrimas. Se siembra llorando y con lágrimas y no se para. Una y otra vez. A veces pienso en algunas cosas que la naturaleza tiene. Por ejemplo, las vacas. Las vacas siempre me han llamado la atención por varias razones, aparte que me gusta la leche, ¿no? La primera es porque cuando tuvimos oportunidad de estar en algunas iglesias que la gente tenía campo, estábamos hospedados en un lugar en Santa Fe, me llamaba la atención cómo la familia que estaba a cargo de las vacas, venían todas las vacas en grupo y ella las conocía todos por nombre. Yo las veía y para mí eran todas blanca y negra. Pero ella decía Juanita, Pepita, Laurita. No podía creerlo. Pero lo más notable es que las vacas dan la leche y no hay forma de explicarle que hay piquete, que hay paro, que hay vacaciones o que hay descanso. Así que cada madrugada y cada horario en el día, sí o sí, tenías que ir y ordeñar la vaca. No hay descanso, no hay forma de detenerse. Así que yo estaba hablando con ellos y pensando, todo trabajador descansa. Ellos ordeñaban un poco antes para ir a la iglesia el domingo, no hay posibilidad. ¿Sabes? Si querés algo, tiene que haber perseverancia. La gente abandona muy rápido, abandonan los cursos, toman un curso de inglés las 2 primeras lecciones y los dejan. Toman un curso de guitarra, compran la guitarra y la dejan. Empiezan la dieta y la dejamos. ¿Está bien? ¿Me vieron como dije, no? La dejamos. Siempre arrancamos algo y quedamos con la vida inconclusa. Es la característica de infidelidad de nuestra naturaleza. Sin embargo, si vas a buscar el camino de ser el administrador que Dios quiere, la perseverancia es número 1. En segundo lugar, la lección de las relaciones. Esa es la palabra hijo mío. Tal vez la pasaste por alto, es una palabra muy importante. Pablo está tendiendo una relación con Timoteo para lograr las cosas que él quiere que Timoteo crea y viva. El recorrido es muy interesante. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 2, lo llama verdadero hijo. Eso quiere decir, Timoteo, sos un hijo genuino, sos un hijo en la fe espiritual genuino, verdadero. Así que yo no tengo duda de quién sos vos, fuiste engendrado en la fe. Es una palabra de ánimo y de confianza. Cuando llega la segunda carta de Timoteo, mucho tiempo o algún tiempo después, Pablo tiene unos 65 años y está próximo a morir. Acordate, está próximo a morir y ya no le dice verdadero hijo, le dice el capítulo 1, verso 2 de 2 Timoteo, a Timoteo, amado hijo. Así que comienza diciéndole, sos un hijo genuino, pero ahora sos el hijo amado. Sos alguien que yo amo, sos alguien que yo quiero, sos alguien especial. No hay forma de transmitir las verdades si no hay una relación. Y luego llega al capítulo 2, verso 1 y le dice, hijo mío. Todo este capítulo es excelente, pero yo me quedo con esta expresión. No le dice, tú pues esfuérzate, hijo mío. Tú puedes ser un soldado, hijo mío. Lucha como un atleta, hijo mío. Hay tanto cariño, hay tanto ternura, hay tanto amor. El hombre anciano está por morir y le dice al muchacho joven, débil, incapaz, enfermo, tan lleno de problemas, le dices, eres mi hijo, yo te quiero. Hay cariño, hay ternura. El problema es que no logramos cosas en las relaciones con las personas porque no logramos transmitir verdades que no pasan por la mente, sino tienen que llegar al corazón a través de la mente. Las verdades divinas se trasladan de la mente, desde el corazón hacia el corazón, pasando por la mente. Ese es el gran problema. Ahora vuelvo al liderazgo de muchas iglesias y de muchas personas que no tienen buenas relaciones con las personas.
Necesito preguntarte, ¿cómo son tus relaciones con las personas? Tenés dos posibilidades, o decir la gente está equivocada, la gente toda es problemática, o yo estoy equivocado y yo soy el problemático. Te sugiero que vayas por el camino de darte cuenta que vos sos el problema. La vida casi se podría definir en cuántas relaciones tenés. ¿Cómo te llevas con tus padres? ¿Cómo te llevas con tu cónyuge? ¿Cómo te llevas con tus hijos? ¿Cómo te llevas con tus familiares y terceros? ¿Cómo te llevas con la gente de la iglesia o en el trabajo? Eso define tu vida. Todo lo demás que vas a ver en estos dos versículos está ligado a estas relaciones que son la clave de todo. Los padres luchan para transmitir convicciones y verdades y lecciones a los hijos. No saben que la clave está en la relación. Es tan fácil para un hijo apropiarse de las convicciones, de las enseñanzas y las verdades de un padre cuando el padre llegó al corazón del hijo. Cuando los padres logramos enlazarnos al corazón del hijo, le es sencillo al hijo recibir estas verdades. En este año tenemos un tema, es un tema muy especial en el calendario, se llama ¿Cómo ganar el corazón de tu hijo? Ese es un tema que para mí ha sido revelador de cómo los padres fallamos en creer que hemos sido buenos padres y no le hemos ganado el corazón al hijo. Y si uno no gana el corazón del hijo, la verdad muere. No llega a implantarse porque la vida tiene que ver con estas relaciones. Y Pablo dice, yo te puedo explicar todo, pero primero quiero decirte, hijo mío, yo te amo, te quiero. Todo lo que te diga va a estar envuelto en ese amor. Siempre debe haber un lazo de amor, siempre. Si ese lazo no existe, no intentes transmitir esa verdad. Te quiero decir algo más, hay que trabajar duro para armar puentes en la vida. Ojalá que seas un constructor de puentes. El problema no es tu hijo, es qué puente construyo para llegar a él. El problema no es mi esposa, es cómo yo logro llegar a ella, porque le estoy hiriendo y hay algo en mí. Construir puentes. Creo que pasamos la vida derribando puentes. Y pasamos la vida edificando muros. No hay posibilidad de transmitir y ser un administrador sabio sin armar puentes. No hay posibilidad de hacer y transmitir una verdad sin crear un ambiente que genere confianza. Una de las cosas notables es cómo de repente aparece siendo tan incisivo y duro con Timoteo. No tengas espíritu de cobardía, lo trató de cobarde, pero lo encerró en un espíritu de confianza. Es el enfoque de la vida, transmitir un ambiente y palabras y actitudes que den seguridad. Cuando Pablo está hablándole a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, le dice, mira, Timoteo, esta es la fe que tenés que seguir, que habitó en tu mamá y en tu abuela, Loida y Eunice. Y después pone una palabrita, la podrías subrayar, es una palabra en griego muy interesante. Y estoy seguro, 1 Timoteo 1:15, de ti. Esta palabra es una convicción plena y confío en vos, Timoteo, confío en que tenés esa fe, confío en lo que Dios va a hacer, no me importa que seas débil, que te creas un tímido y un enfermo y que la iglesia sea difícil, creo. Este muchacho estaba haciendo permeable a cualquier verdad que viniera de la boca de un hombre que sabía amar. Yo te dije, esto no es solo de liderazgo, esto es de la vida. Tenemos que admitir que hemos fracasado en las relaciones interpersonales. Necesitamos que nuestra vida y ministerio se sostenga sobre relaciones. Lo más significativo, saludar a la gente, hablar con la gente, respetar a la gente. El cruzarse en la calle y decirle ¿cómo estás? Y mirarle a los ojos, es relaciones. Todo pasa por eso. Y la pregunta es cuán profunda y significativas son tus relaciones. Profundas y significativas. Profunda significa más allá de la superficie. Es una pena cuando las mujeres tienen que decir que para tener una charla profunda con un hombre hay que hacerla en un submarino. Y lamentablemente tienen razón, porque parece que vivimos de una superficialidad. Y la mujer a veces se desgasta insistiendo. Y a veces interpretamos que está discutiendo, en realidad está tratando de llevarnos una relación que yo personalmente ni siquiera quiero estar porque no queremos como vivir por la caparazón y no desde la profundidad y desde lo significativo.
Necesitamos restaurar relaciones. Quiero recordarle algo, no sé si lo he dicho alguna vez, pero ¿sabe que usted está roto? Todos estamos rotos. Venimos rotos de fábrica. Porque en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dijo David. Por cuanto todos pecaron y estamos separados de la gloria de Dios, dijo Pablo, y no hay ni un justo ni hay uno que busque lo bueno. Hay dos personas en el mundo, unas son las que saben que están rotas y otras todavía no saben que están rotas. Y venimos con roturas de la vida y armado por un problema familiar y la vida y la prueba y la enfermedad y la falta de dinero y cosas que nos dejaron desarmados. Ya nacimos mal y se empeoró la cosa. Y personas rotas les cuesta mucho tener relaciones sanas. Por eso, una de las cosas notables de Pablo a Timoteo, que una y otra vez le dice, enseñá la sana doctrina, sanas palabras, porque estamos enfermos y necesitamos la sanidad que trae Dios y su palabra. Estás roto y necesitas la salud que viene del libro santo de Dios. No, querés ser un administrador, aprende esta lección de las relaciones, hijo mío. En tercer lugar, la lección de la gracia de Dios. Ahí hay varias palabras que se juntan, muy interesantes. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate es hacerse fuerte, ser fortalecido, es tomar el esfuerzo. Ahora eso es muy, es una utopía pareciera, o algo, es como una antítesis. Esforzarte en no esforzarte. ¿Cómo? Esforzarte en no vivir de tu fuerza, sino de la gracia de Dios. Esforzate en dejar de lado tus pensamientos, capacidades y talentos y solamente recurrir a la gracia de Dios. Y el verbo está en un tiempo presente. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad continua. Continuamente, cada mañana que me levanto tengo que hacer un esfuerzo para depender de la gracia de Dios. De la otra forma, cada mañana que me levanto creo que yo puedo trabajar, que yo puedo vivir y que yo puedo hacer la vida. No, señor. Usted y yo estamos equivocados. Es la concepción de Proverbios capítulo 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y hay un juego de palabras en hebreas que son solo un concepto. Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de todo corazón y no te apoyes. Es la expresión doble de decir estoy tirado al suelo y no tengo donde agarrarme, estoy desamparado y necesito de Dios. No tengo donde agarrarme. Dígame, ¿alguna vez ustedes fueron niños? ¿Cuántos de ustedes fueron niños? Gracias, se olvidaron ya. ¿Alguna vez estuviste en el colectivo y ibas y no te agarrabas para jugar a sostenerte? ¿O soy yo el único loco? Pregunto. ¿Alguien lo hacía? Gracias. 2 lo hacían, 3. Amén, amén, amén. Y de repente frenaba y no te agarraba y le acariciaba el pelo al chofer. Claro, porque era el juego, ¿viste? Pero no, tenés que agarrarte. Esta palabra en hebreo dice, estoy sin agarrarme de nada. Mi cabeza está al suelo humillada y debo esforzarme, debo sacrificar mi yo, mis recursos y mi fortaleza y no apoyarme en mi propia prudencia. La oportunidad, la extremidad a la que Dios lo lleve a usted es la oportunidad de dejar a Dios que obre. Es esa entrega cuando uno está en una condición de no aferrado a nadie, es la obra que Dios va a hacer. ¿Entendés, Timoteo? Cuando vos te despojes de todo lo que crees que podés hacer, ahí Dios va a obrar. A ver, Timoteo, poné en claro, no son los dones, aviva el don. No es el carisma, podés tenerlo, no es lo del dinero. No es la juventud que también te sobra, no es la experiencia ni la inteligencia, no. ¿Sabés lo que es? Es esforzarse en rendir la vida a la gracia de Dios. Déjenme mencionar algo de la gracia de Dios. Estoy realmente conmovido, porque en un momento ahora cuando le hable de la gracia de Dios van a entenderme que me impactó que el coro cantara por primera vez una canción y fuera Sublime Gracia. Que venga de la letra y de la boca de John Newton, el hombre que
que mató tanta gente y fue un esclavista, y que vivió una vida de arrepentimiento, de compartir la muerte y la esclavitud de tanta gente de color. Y cuando fue salvo, él escribe el himno que trasciende la historia, Sublime Gracia. Pablo dice, lo único que podés hacer en la vida es depender de la gracia de Dios. No podemos, no sabemos. Vos decís, pero yo tengo estudios, tengo títulos, no sabemos. Pero tengo experiencia, no sabemos. Pero yo ya viví la vida, no sabemos, no podemos y no tenemos. Hasta que no te des cuenta de lo desamparado y vacío que estamos, Dios dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia no permite que el caudal de la gracia de Dios fluya. Y entonces Pablo se para como el gran apóstol de la gracia. Nadie para hablar de la gracia como Pablo la había vivido, la había experimentado. Y la gracia que en el Nuevo Testamento se muestra y revela en Cristo, Pablo es el que más la explica, más la desarrolla, más la revela. La pone en palabras simples, sencillísimas, Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia, y si es por obras, ya no es gracia. ¿Entendés, Timoteo? No es por obras, es por gracia. Pablo dice, y sigue hablando de la gracia, quiero definirla en mi vida, 1 Corintios 15:10, soy lo que soy. ¿Cómo definirías tu vida? Soy maestro, profesor, constructor, soy lo que soy. Soy marido, soy padre, soy pastor, soy lo que soy, no yo. No yo, y sobresale del texto, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora déjenme pensar un poco más en la gracia de Dios. Yo lo veo a Timoteo, lo veo acorralado a Timoteo, desesperado. Y Pablo, me decís de la gracia. Yo quiero preguntarte algunas cosas. Pablo, quiero preguntarte, porque sabes, soy joven, porque la iglesia es difícil, la ciudad es grande, el pecado acecha. Pablo, ¿cuánta gracia hay? Y yo no necesito saber más que lo que Pablo ha escrito, hay gracia suficiente. Porque Romanos 5:17 dice, los que reciben la abundancia de la gracia. Esa palabra en la teología paulina es tan importante, abundancia. La abundancia de la gracia. Y lees Romanos 5:20, dice, cuando el pecado abundó, cuando el pecado entró a tu vida y destruye tu vida, y pensamientos y palabras sectas, sobreabunda la gracia. Y pone la palabra hiper o upper. ¿Es abundante la gracia? Es sobreabundante. Estoy sufriendo la prueba. 2 Corintios capítulo 2, y Pablo dice, oré al Señor y no me la quitó, y oré y oré. ¿Y qué me dijo Dios? Bástate mi gracia, hay gracia suficiente, Timoteo. Nunca se acaba, es abundante. Ya le había escrito en 1 Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Abundante, abundante, abundante. ¿Cuánta gracia hay, Pablo? Abundante. ¿Sabes por qué? Porque Efesios 1:17 dice, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, según las riquezas de su gracia. Él es rico, no en dinero, no necesita tu riqueza ni la mía, Él es rico en gracia. Es las riquezas de su gracia que nunca faltan y siempre proveen lo que necesites para el matrimonio y para la vida. Él es infinitamente rico y eternamente rico. Está bien, Pablo, no me digas más, hay gracia suficiente. ¿Cómo llego a esa gracia? Y Pablo le diría a Romanos 4:16, es por fe, para que sea por gracia. Es la fe que toma la promesa, está hablando de Abraham y abre la promesa que es de gracia. Una de las cosas que me anima en esta mañana, que algunos de ustedes puedan decir, Señor, es por fe, voy a confiar en tu gracia, mi vida está destruida, mi futuro parece que no existe, es por fe para que sea, por gracia. Es la colocación de mi confianza en la gracia de Dios. Pero entonces termino pensando en un Timoteo que le dice, está bien, Pablo, ya sé, es abundante, ya sé, es por fe, pero ¿y qué hago yo ante la gracia? Bueno,
Empezaría por Génesis 6:8, y Noé halló gracia. Tenés que hallar la gracia, tener un encuentro con la gracia de Dios. Algunos de ustedes en esta mañana necesitan encontrarse con la gracia que salva. Tener un encuentro con la gracia que hay en Cristo Jesús, que rescata del pecado. Pero hay muchos creyentes que tienen que también tener, y déjame subrayar la palabra, un encuentro con la gracia de Dios. Sí, lees la Biblia, cantás un himno y viniste a la iglesia. Es un encuentro donde yo me arrodillo y digo, Señor, es tu gracia. ¿Y qué más, Pablo? Bueno, lo que dije en 2 Corintios, que conozcas la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque no dijo Juan en capítulo 1 que Él vino lleno de gracia y de verdad. Y ahí en el verso 16 dice, y de su gracia tomamos, todos, gracia sobre gracia y gracia sobre gracia. Necesitas encontrar la gracia y conocer la gracia. Y te acordás lo que dijo Pedro, capítulo 1, verso 3. Esperad por completo en la gracia. Estamos apurados, esperad en la gracia. La gracia que será revelada en la manifestación de Jesucristo. Podés depender de la gracia de Dios. Pablo le dice a Timoteo, ¿te acordás lo que dije a Tito, capítulo 2, verso 12? Que la gracia de Dios se manifestó para salvación. Enseñándonos, la gracia te va a enseñar a vivir. Enseñándonos a vivir en una vida que renunciemos al pecado. Déjate ser enseñado por la gracia de Dios. Decís, soy un inútil, soy un incapaz, quiero ser enseñado por la gracia de Dios. Y Pablo habla de las pruebas. Y Pedro, habla de las pruebas en 1 Pedro y habla de los falsos maestros. Y el último versículo de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice, antes bien, te dejo el mensaje final, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El escritor anónimo de Hebreos dice así, estás desesperado y necesitas ayuda, acércate con confianza al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Te hundís, hay un salvavidas. Estás yendo hacia abajo, hay una ayuda, un auxilio. Es el trono de Dios, pero el escritor de Hebreos no dice, no es el trono del Dios santo, está ahí sentado. No es el trono del Dios airado, que ahí está sentado. No es el trono del Dios justo del universo que está ahí sentado. Es el trono de la gracia, así que la palabra es acércate. Pero he pecado, no hay miedo, acércate. Pero soy un pecador, no puedo, acércate, es la gracia. Y entonces Pablo se despide de los ancianos de Efeso, Hechos capítulo 20. No voy a estar más, y lloran y lo abrazan, pero les encomiendo a la palabra de la gracia de Dios. Es la Biblia y la gracia que viene de la Biblia, la revelación de Cristo que puede edificaros. Por último, Pablo, cada vez que habla de dar y de ofrendar, 2 Corintios 8 dice, dad de pura gracia, eso es gracia, de la medida que recibiste es la medida que dad, de gracia recibiste, de gracia dad. Y cuando habla del servicio, ¿qué dice Efesios? Capítulo 4, verso 7, a cada uno le fue dada la gracia. Así que vas a servir, es gracia. Vas a dar una ofrenda, no es tu dinero lo que necesita Dios, es gracia. Y luego termina diciendo, y tus palabras, las palabras que decimos a nuestra esposa, a nuestros hijos con las que hemos ofendido, Colosenses 4:6, y tu palabra sea sazonada de gracia. Y tenés en la mano la Biblia. Y termina el libro santo de Dios, los cielos y la tierra pasarán. El domingo pasado hablamos de los finales de las películas. El libro termina, el final del libro de Dios está en Apocalipsis capítulo 22, verso 21. ¿Y cómo termina? ¿Cuál es el último versículo de la palabra santa y eterna de Dios? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Sabes? Yo estaba haciendo el mensaje y escribiendo y en este punto me paré para adorar a Dios por su sublime gracia. ¿Entiendes el encuentro magnífico que debes tener con la gracia sublime de Dios? Que va más allá de nuestras miserias. Timoteo, esfuérzate en la gracia, está en Cristo Jesús. Luego la otra lección, la lección de la responsabilidad en cuarto lugar.
No solo la lección de la perseverancia, de las relaciones y la gracia, la lección de la responsabilidad dice, y lo que has oído ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Ahora, ¿ves lo que dice? Lo que oíste ante muchos testigos. No fue mi vida secreta, vos la viste y la oíste. El problema, ¿saben cuál es el problema? Que no oímos, no escuchamos, somos sordos. ¿A alguien le gusta ser sordo? Había un matrimonio de viejitos y el viejito estaba convencido de que la esposa era sorda. Estaba leyendo un artículo y dice, ¿usted quiere saber si alguien es sordo? Entonces le dice, acérquese 10 metros y dígale el nombre. Si no le escucha, acérquese 5 metros y dígale el nombre. Después acérquese 2 y 1. Y ahí va a ver el grado de sordera. Así que el hombre dice, voy a hacer eso. Entonces se acerca a su viejita esposa. ¡Amparo! Nada. 5 metros, amparo, nada. 2 metros, amparo, ni una contestación, todo silencio. Por último llega al metro y la toca, amparo. La esposa le dice, ¿qué te pasa? Ya te contesté 4 veces. Estoy esperando porque uno se va a reír en un rato. Y uno se va a reír a la tarde. ¿Qué te pasa? Me acordé del chiste de la mañana. ¿Quieren que lo repita? No. Dios, Cristo Jesús, dijo que Israel tenía muchos problemas para oír. ¿Cuántas veces estuvo sentado acá oyendo lo que Dios le dijo? ¿Cuántas veces personas le han hablado de lo que Dios dice y de la palabra de Dios? Usted y yo debemos escuchar y recibir y desear oír. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto. Y la palabra esto es no otra cosa. Vos tenés que transmitir la verdad divina. Vos tenés que transmitir lo que Pablo en otras partes dice, el depósito, lo que Dios me ha guardado. Yo me muero, Timoteo, te dejo ese depósito. Quiero que lo traslades, que lo transfieras a otro. Y entonces aparece esa palabra sublime, encarga. Encarga es un verbo imperativo, es una orden. Es la idea de tomar algo valioso y transmitirlo a los demás y dárselo a otros. Y Pablo se lo da a Timoteo y Timoteo se lo tenía que dar a idóneos, personas idóneas, y los idóneos a otros. La palabra se usa para confiar algo al cuidado de otro. La palabra tiene que ver con algo impresionante. Somos transmisores, hacemos transferencias, somos influenciadores. Hablamos hace años atrás de la administración de la influencia. Es un tema que me apasiona. Hace mucho que no lo hablamos todos. Influenciamos. Influencia es un poder único que Dios nos ha dado. Agradezco a Dios que por años nos han invitado a predicar a tantos lugares por la palabra y nos invitan por la palabra y quieren que prediquemos la palabra, pero hace ya mucho que nos hemos dado cuenta que no es solo eso, es estar en la casa con una familia, charlar con un pastor y con su esposa, influenciar y generar una relación y un puente, influenciar por el matrimonio que uno tiene, los hijos que uno tiene, la vida que uno tiene, influenciar cómo uno se viste y cómo uno maneja los recursos. Es una influencia continua que hacemos en la vida. Necesitamos entender, Timoteo, vos tenés un encargo y tenés que transferirlo. La pregunta es si estamos transfiriendo la vida, si estamos confiando el depósito que hemos recibido. Si estamos haciendo algo más que vivir, no vivís, ir al trabajo, estudiar, eso es existir. La vida tiene consistencia y relevancia cuando está Cristo de por medio. Así que Él le dice, tenés una responsabilidad en la vida. Las 2 últimas lecciones, la lección de la enseñanza. Dásela a hombres fieles porque querés saber cómo se recibe y cómo se da fidelidad. Fidelidad es una actitud en el corazón, ser fieles y buscar la fidelidad. Mira, Timoteo, este es el parámetro. Ahora la pregunta es si tengo a alguien que no es fiel, ayúdale a ser fiel. Creo que si algo puedo decirte de los años en la iglesia es que lo que menos importa es las capacidades de la gente. Hay tanta gente tan capaz, pero si no son fieles no sirve. La fidelidad es lo que se requiere, según Pablo en 1 Corintios capítulo 4, de los administradores, que cada uno se ha hallado fiel. Necesitamos tomar la lección de la enseñanza y saber que tenemos que buscar esa fidelidad. Y es interesante la palabra idóneos. Idóneo significa alguien que toma un concepto y lo transmite a otros.
Ahora, déjenme por un momento pensar en esto. El verdadero maestro es el que logra no enseñar a alguien algo, sino que ese alguien se lo enseña a otro. Gente me sorprende que ha compartido, dice, fue una bendición lo que diste y no lo oí, pero alguien me lo compartió. Cuando pasa eso, ahí fue la enseñanza real. Recibió alguien el concepto y lo transfirió. Porque la cuestión es si transmitís algo que van a transmitirse a las próximas generaciones. La gente va a repetir, el abuelo decía esto, la abuela hacía aquello. Yo agradezco al Señor que el recuerdo de mi madre quedó en la mente y en el corazón de mis hijos y los 3 hijos de mi hermano. El recuerdo de una mujer que oraba, el recuerdo de una mujer que cada persona que golpeaba la puerta de la casa le entregaba un folleto y le predicaba el Evangelio. El recuerdo de una mujer que se emocionaba con la palabra de Dios. ¿Cuál es el recuerdo que van a dejar tu vida en este paso tan rápido de la vida? Necesitamos entender que aquí hay una concepción de transferencia. La doctrina, la enseñanza, la verdad de Dios no se guarda en una caja de cristal, ni siquiera la puedes encerrar en una iglesia, es viva. Y sabes, yo no tengo que defenderla, es como un león. Me encanta la imagen del león de la Biblia, porque es como que yo abro la Biblia y el león se suelta. Y las personas no le queda más que convertirse o quebrantarse, no tengo nada que ver. Este libro eterno está vivo. Tenés esa transmisión maravillosa de algo que persevera. Sí, le enseñamos a higienizarse a los hijos, le enseñamos a la administración a los hijos y la educación y dar gracias. Estoy hablando de ir mucho más allá. De que los hijos recuerden el paso de la vida de los padres como un hombre que oraba, como una mujer que amaba al Señor, como una mujer que en vez de estar a los gritos estaba honrando a Dios y animándoles en la fe. Esos inmemorables recuerdos que quedan y trascienden la muerte y cruzan hacia la eternidad. Y se repiten aún hasta, como dice el Salmo, hasta la 3ª y 4ª generación. Pero en último lugar, la lección del futuro. Termina diciendo otros. Me encanta esa palabra, otros. Pablo se fue de la cárcel, está en el futuro. No está hablándole de Timoteo. No le está hablando de los que a Timoteo tiene que enseñar, está hablando de los otros, de los bisnietos. Porque si Timoteo fue un hijo y los otros fueron nietos, está hablando de un futuro al cual él no va a acceder ni mirar. Está hablando que nuestra vida debería ser mirada y vista hacia un futuro de otros. ¿Cuántas veces me han oído decir, la vida no se trata de nosotros, la vida se trata de Dios? La vida no es del paso que hagas por esta tierra, sino de la herencia, del legado que dejes en el paso por esta tierra. La vida no es triunfos y logros y cosas. No, la vida es una entrega y una rendición de algo que va transfiriéndose y trasciende la muerte. Y muerto aún habla. Los huesos de Eliseo trajeron vida a un hombre que cayó sobre los huesos y vivió. La lección es sublime. Dios dice, trasciende la muerte. Es la eternidad la que uno está invirtiendo. Es una visión que mueve y lleva la vida más allá. Ahora estoy terminando en esta mañana y necesito hacerte varias preguntas. Necesito, a la luz de todo este consejo que Pablo ha dado, de esta indicación de cómo perseverar y relacionándose correctamente y dependiendo de la gracia, y siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos y de este futuro que se acerca en base a una enseñanza, una transmisión de los conceptos verdaderos, quiero preguntarte si estás transfiriendo tu vida de fe o estás perdiendo la vida. Perder la vida es muy triste, es un tema muy interesante. Por ejemplo, el Señor dijo, si ganas el mundo, pierdes el alma. ¿Qué recompensa? Pero el que pierde la vida por causa de mí, la ganará. ¿Estás perdiendo la vida o ganando la vida? ¿Te acordás el hijo pródigo? El hijo pródigo no dice, y se fue lejos y vivió en pecado. Vivió arruinando su vida. La expresión es muy interesante. ¿Vivió cómo? ¿Cuántos de ustedes saben la expresión? Vivió perdidamente. Él perdió siempre. Lejos del Señor siempre se pierde.
Así que ¿estás transfiriendo la vida o perdiendo la vida? Pregunto más, ¿tenés una fe sólida y personal que podés transferir? Pregunto más, ¿cuál es el legado para las generaciones futuras? Cuando llegás a Jueces capítulo 2, hay un pasaje extraño pero real, de la generación que vino de abuelos piadosos y ahora esta generación estaba extraviada. Y Jueces capítulo 2 se detiene a explicar, fallaron en llevar a los hijos a una relación con Dios. Y fallaron en instruir a los hijos de las grandes obras de Dios. Y fallaron en guardar a los hijos de las malas influencias. Y fallaron en inculcar a los hijos el temor de Dios. Dios quiere una generación piadosa y se perdió en Jueces capítulo 2 porque no hubo transferencia de la vida. Porque no siguieron lo que Pablo le dijo a Timoteo y no llegaron a otros. Tu vida es un canal, no un estanque. O tal vez debería ser un canal y es un estanque. Un canal fluye el agua y corre y se vierte y muchos beben y la disfrutan. El estanque se queda ahí atrapada el agua y se pudre el agua y no sirve para nada. ¿Cuál es el legado para las próximas generaciones? Cuando pienso en la historia de tantos que supieron valorar lo que Dios tenía, la verdad que me motiva tanto. Yo pienso en John Harper. El hombre tiene una historia bastante larga. Yo tengo un libro de las cosas que este joven siervo de Dios hacía. Él era un gran evangelista. 2 veces lo invitaron a cruzar el continente para predicar. La segunda conferencia que fue invitado, lamentablemente, en los planes de Dios abordó el Titanic junto a su hija Nana. Y ellos subieron a aquel barco, el muchacho iba a predicar al otro lado del continente. Hay muchísimas cosas que te podría contar de John Harper, de su vida. Pero lo único que te quiero recordar es su muerte. Porque el 14 de abril de 1912 el iceberg penetra el casco del Titanic y el barco que dijo que ni Dios lo iba a hundir, un año antes se había dado la inauguración. Se estaba hundiendo en medio de aguas frías y gélidas y en una noche de héroes. John Harper es el más grande de los héroes. Y empieza a gritar cuando la alarma suena, mujeres y niños a los botes. Claro, había 3.500 pasajeros, 800 tripulantes y la mitad de los botes. Por eso más de 1.500 personas mueren en aquella noche. Y mujeres y niños primero, si entrega a la hija a alguien. La hija que nunca más va a volver a ver. La hija que cuando sea grande será una sierva de Dios casada con un siervo de Dios, honrando al Dios que Harper honró. Y ayudando a unos y a otros cae al agua. Y en un tronco está en medio de las olas y una persona se acerca en otra madera y le dice, ¿eres tú salvo? Y la persona le dice no, y el agua los aleja y vuelve Harper en su madera diciéndole, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y se aleja una vez más y vuelve, eres salvo. Y otra y última vez, cree en el Señor Jesucristo y cae y muere en esa tumba fría John Harper. Minutos después el Carpathia, ese buque inmenso, pasa, recoge a este hombre, lo lleva y en Ontario dice, yo recibí a Cristo. Y escribe un pequeño folleto, soy el último salvado de John Harper. Él proveyó para la eternidad. ¿Quieres conmoverte y saber de ganar almas? Lee Nacidos para multiplicar de Dawson Trotman. El hombre vivió para ganar las almas, pero un día en el lago Scron, en Nueva York, en el norte de Estados Unidos, que en un lugar muy frío, 2 personas se están ahogando y él se arroja al agua y salva a la primera y salva a la segunda y ya agotado se ahoga. Y todos escriben sus historias y un diario escribe, Dawson Trotman murió como vivió salvando vidas. Y aquí estás delante de Pablo, el hombre que va a morir en el peor y más feo lugar, una cárcel oscura. De una de las peores maneras, apoyando la cabeza y siendo cortado. Y ese hombre era un vencedor, un triunfador, un hombre de Dios.
que controlado y tomado por la gracia de Dios no podía detener de vivir para Cristo y rendir un legado que impactaría el corazón de Timoteo, de las generaciones futuras, y el tuyo y el mío en el día de hoy. ¿Qué es tu herencia? ¿Qué es tu legado? ¿Qué es tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ganando tu vida o perdiendo tu vida? Agradezco a Dios mirar hacia atrás y saber que a pesar de mis errores y mis fallas, invertí mi vida cuando adolescente venía a la iglesia. E invertí mi vida cuando jovencito comencé el primer ministerio de acomodar bancos. E invertí mi vida a pesar de mis miserias cuando empecé a servir al Señor. Y cuando de joven ya como novios con Liliana deseamos vivir para el Señor y pasar 30 años mirando todas nuestras miserias y la sublime gracia de Dios y no haber perdido la vida. Quiero que en esta mañana te encuentres con la gracia de Dios y que hables con Él. Y que le digas, Señor, ya no doy más mi vida, mi matrimonio, mi familia. Necesito de tu gracia. Si no eres salvo, dice, Señor, sálvame. Soy un pecador perdido. Cristo murió en la cruz para salvarte. Señor, sálvame en esta mañana. Y si eres un hijo, una hija de Dios, dile, Señor, quiero que mi vida cuente para la eternidad. Quiero que mi vida se proyecte más allá de la tumba. Quiero trascender para tu gloria y honor. Señor, úsame. No quiero perder más la vida. No quiero perder más la vida. Quiero sumergirme en el océano inmenso, abundante, superabundante de la increíble y sublime gracia tuya. ¿Estás listo para hacer esa oración? Esta es la mañana para hacerla. Inclinamos la cabeza para orar. No sé dónde estás, tal vez en algún lugar lejos de aquí, mirando por internet o escuchando el audio de este mensaje. En un auto, en una casa o en esta iglesia, el lugar es irrelevante. Lo que sí importa es que hables con Dios. ¿No eres salvo? ¿No tienes al Señor? ¿No eres salvo? ¿No estás seguro de ir al cielo? ¿No tienes la vida eterna, ni la paz, ni el perdón de tus pecados? Entonces dile donde estés, Señor, perdona mi pecado. Es donde comienzas la vida. Dile, Señor, perdona mi pecado. Y ahora dile, creo, porque salvación es por fe, no por obras. Creo que Jesucristo murió por mí, que me amó, que dio su vida por mí. Es por gracia la salvación. Creo, Señor, no doy más, que murió y resucitó por mí. Y dile, Señor, ven a mi vida. Señor, sálvame. Ora así en esta mañana. Dios quiere salvarte. Voy a preguntar para terminar. ¿Oraste así a los que están aquí? ¿Quién hizo esa oración en esta mañana? Señor, sálvame, creo en Cristo. Sin palabras, levanta tu mano indicando esa decisión. En esta mañana queremos agradecer a Dios. Tu mano en alto, que indica la decisión de tu corazón. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Alguien más que una mano indica la decisión de un corazón? Invito por última vez. ¿Alguien más que quedó así? Muy bien, ahora quiero hablarte a ti como creyente, todavía en esta actitud de oración. ¿Cuál es la carga de tu alma? Estás roto, ¿sabías? La gracia de Dios se especializa en juntar los pedazos rotos del pecado y dejando inoperante el pecado y la muerte, hacer algo nuevo. Dile, Señor, no quiero perderla más la vida. Quiero recurrir a tu gracia. Hoy, Señor, encuentra en mí un corazón rendido y dispuesto para vivir una vida, una herencia y un legado para dejar que te honre y te glorifique. Díselo. Dios te está escuchando. Querido Señor, en esta mañana oramos
tendríamos que orar de rodillas ante una gracia tan sublime. Sublime gracia, escuchamos la canción, oímos tu palabra. Es la realidad de una gracia que no merecemos y opera en nuestras vidas. Señor, queremos recurrir a ellas, queremos que bendigas a muchos que por salvación vayan a aquella gracia y muchos hijos e hijas tuyas que vayan a esta gracia. No perder más la vida, sino invertirla y proyectarla más allá de nuestra propia muerte hacia otros, hacia un futuro, siendo administradores sabias de una gracia tan inconmensurable que nos has dado. Te lo pedimos y rogamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.